Muy buenas tardes, tengan todos los amigos y hermanos que en esta hora de la tarde están allí pendientes a este tema maravilloso que vamos a estar hablando en esta tarde. Tenemos como siempre la compañía de nuestra hermana ahora Yasmín Romero y nuestra hermana Odilia Iglesias. Dios les bendiga. Amén. Y para nosotros es un honor estar una vez más con cada uno de estos amigos y hermanos que están allí gozándose y esperando en el Señor. Bueno, el tema de esta tarde es un tema muy maravilloso, como le dije, y el tema se llama Caminar con Dios, una verdadera necesidad del ser humano. Sí, todo ser humano debe, o sea, una necesidad de todo ser humano de caminar con Dios. Desde el momento en que el hombre peca, se separó, y desde ese momento hay una necesidad de que el hombre ande con Dios. Vamos a tener la lectura bíblica en esta tarde. Dice en Génesis 5, del 21 al 24. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. O sea, desapareció. O sea, Enoc aquí nos da un ejemplo de rapto, de una especie de lo que va a ser el rapto. La persona van a desaparecer de un momento a otro. Inesperadamente. Bien, entonces decíamos acá, van a Odilia, que hablamos aquí. Y dice como introducción, según la Biblia, Enoc fue uno de los primeros habitantes que pobló la tierra, incluso antes del diluvio, y el autor de la carta de Judas nos dice que fue séptimo desde Adán, Judas 14, y es conocido por estos cortos versículos de Génesis, donde se nos dice que caminó con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Ahora, no, viene desde antes del diluvio. Amén. Así este es uno de los textos que dice, y Enoc caminó con Dios. Sí, antes del diluvio. Antes del diluvio. Sí, o sea, recordemos que ahora tenemos que mirar esto. Si caminó con Dios antes del diluvio, y el diluvio vino precisamente para destruir aquella generación mala, maligna y perversa. Y dentro de esa generación maligna y perversa, dice que Enoc fue uno de los que caminó con Dios. Pero vamos a mirar, ahí hay un truquito más adelante. Amén. Bien. Fue el padre de uno de los hombres más longevos de las escrituras. Sí, Matusalén. Bueno, que los años de Matusalén. Entonces decíamos aquí. Esto nos hace pensar acerca de la importancia de caminar verdaderamente con Dios, andando como es digno de todo cristiano. O sea que tenemos que imitar esa conducta de mí. Así es, caminar como es digno de ser cristiano, imitadores de Dios, de Exacto. Cristo. Entonces podríamos decir, ¿qué significa caminar con Dios? Un interrogante aquí, una pregunta interrogativa bastante interesante. ¿Cómo estar seguro si realmente estamos caminando con Dios? Hoy démosles toda la importancia a estas preguntas. Así es. La primera pregunta. ¿Qué significa caminar verdaderamente con Dios? Una pregunta bastante interesante. Sí, Señor, dice, los cristianos debemos aprender a caminar con Dios. Pero, ¿qué significa caminar con Dios? En el pasaje de Génesis 5, 21 al 24, como leímos inicialmente, aparece 2 veces la palabra caminar. Y esta proviene del hebreo halak, y se refiere a alguien que transita o se guía por una senda que conduce hacia un objetivo determinado. O sea, yo camino hacia un lugar. Así es. Entonces, el mismo sentido hebreo de halak es el mismo sentido que se le da a una persona que camina con Dios. Podríamos decir que en el sentido de uno que puede entender el versículo como alguien que no solo camina con Dios, sino que también anda en pos de Dios.
Ahora Así miremos esto. No es lo mismo caminar con alguien y caminar siguiendo a alguien. Así es, sí, señor. Sí. Yo puedo caminar con un delincuente al lado. Yo voy en la calle y va alguien al lado que es un delincuente. Y yo voy caminando. Yo no sé qué es él, qué hace, o puedo imaginar que es un delincuente o no es. Pero cuando yo camino en pos de alguien, quiere decir que estoy siguiendo a alguien. Y si sigo a ese alguien es porque hay una cualidad en la cual tengo que seguir. Sigue sus pasos, su ejemplo. Sí. Podríamos decir que en este pasaje es hacerse discípulos de Dios, De Dios. verdaderamente. Y alguien Por que eso Jesús dijo, ser cualquiera que cree en mí, niéguese, a sí mismo. Y- Cualquiera que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y sígame. sígame. Amén. Así es. Entonces, seguir. Porque hay que seguir a Cristo. Porque Él es nuestro ejemplo, ¿verdad? Ya, ¿no? Algo Y muy ese es hermoso. Definitivamente. él es nuestra salvación. Nuestro Salvador. Entonces decíamos que el autor de los Hebreos nos enseña de la manera más detallada lo que significa caminar con Dios. Amén. ¿Qué dice Hebreos? Por la palabra, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, ¿Y fue hallado? porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11:5. Entonces mira, nos está dando el texto de Hebreo, Amén. que Enoc caminó con Dios y dejó un testimonio. Así es. Dejó un testimonio dándonos a entender la manera o la fe por la cual anduvo en pos, caminó y en pos. El, Sí, seguir señor. el seguirle fue un acto de fe, porque en ese momento no tenían a Cristo No. físicamente ni nada. Pero sí había una conexión con Dios. Amén. Y sí lo logró, sí lo pudo hacer Correcto. en medio de esa generación. Entonces seguimos perversa. mirando. El caminar con Dios significa tener un testimonio que agrade completamente a Dios. Y para ellos es necesario ser nacidos de nuevo y convertirnos en hijos de Dios. Debemos caminar guiados por el Espíritu Santo, cuyo fin principal es la gloria celestial, buscando en todo tiempo agradarle completamente, apartados de la inmundicia de este mundo. Ok. Entonces Ay, mira, siguiendo al Señor, agradándole a Él, porque eso es beneficio para nosotros, para toda la humanidad. pero dice aquí, cuyo fin, o sea, el caminar con Dios dice, cuyo fin es la gloria celestial. Ese debe ser siempre nuestro objetivo. Es el objetivo, porque es que la gente dice, yo camino con Dios, pero Para conseguir ¿atrás algo qué solo gloria? aquí. ¿Atrás de qué gloria? ¿La gloria de Dios o su propia gloria? Amén. Como algo a corto gloria plazo nada terrenal. más. Si yo camino con Dios atrás de buscando mi gloria, Gloria terrenal. Algo pasajero y ya. pero si yo camino detrás de Dios, pero con un objetivo mental, gloria celestial, o sea, buscando en todo tiempo agradarle completamente para estar preparado para el día que parte de este mundo, esté preparado y anda con Dios. Así Hay personas que andan con Dios, pero van a la iglesia, a la congregación o al lugar donde se reúnen, oran para que vuelva el marido, oran para que el marido, la esposa vuelva, oran para que la suegra se convierta, porque le hace lo imposible, oran, pero oran para que Dios le dé un buen empleo, oran para que tenga buen dinero. Por un objetivo oran terrenal. Un objetivo terrenal, pero no buscan una gloria celestial. Amén. Y el enfoque es la gloria celestial. O sea, Estar allá con el Señor por toda la apartarse de eternidad. toda inmundicia de este mundo para agradar a quien quiera. Y puede que Así muchas es. de estas personas le pase lo que a José y María, que dejaron al niño en el templo. Y creían que caminaba con ellos y nada. De nada, Sí. no tenía nada que ver, Nada. en ningún caso. Nada de nada. Pasaron 3 días. Decíamos, hermano Dilia, Dice, hay algunos que dicen que caminan con Dios, pero su actuar no es ejemplar. Como por ejemplo,
Como por ejemplo podemos ver, a seguir es no se congregan. Una persona que no se congrega no puede decir que anda con Dios, pues su palabra dice. O sea, usted me está diciendo que una persona que no se congrega no puede decir que anda con Dios. No, porque no está en esa comunión, coinonía con hermanos, una relación. De pronto vamos a darle a las personas que nos están mirando, darle un poquito de más claridad. Lo que se dice es que cuando una persona cree en Dios y tiene toda la posibilidad de congregarse en un lugar y no lo hace, ¿sí? Entonces esta persona no está en comunión con Dios porque no está en coinonía con el cuerpo de Cristo. Está separado del cuerpo. Del cuerpo. Ya. Y si yo estoy separado del cuerpo de Cristo, si yo soy miembro del cuerpo de Cristo, supongamos que el cuerpo, ¿verdad? El brazo, los brazos, los miembros superiores e inferiores, retiran esta parte, lo separan del cuerpo. Al separarlo del cuerpo, ¿qué sucede con este brazo y lo separan del cuerpo? Esa parte muere. Se descompone, se pudre, se daña. A menos que sea una prótesis. No le llega a la vida. No, como Ni sea. así. Ni Como así. así. Cuando la persona se separa del cuerpo de Cristo, Sí, señor. se descompone su sistema emocional, de fe, de creencia, se descompone. Se va debilitando y se termina convierte apartado. en una persona apartada y O de pronto muerta hasta espiritual. amargada espiritualmente. Sí, señor. Entonces por eso es que el cuerpo, los cristianos tienen que reunirse. Y es más propenso a una muerte espiritual. Obvio, porque Sí, no, así como el brazo no está que unido el decía. cuerpo. Amén. No está unido el cuerpo. Si se separa estos brazos del cuerpo, esto muere. Esto no tiene No le llega él se alimenta sangre, de nada. Una rama desgajada de la vid. Se seca la rama. Se seca la rama. Entonces, un Así de cristiano que no se sencillo. congrega es exactamente lo mismo. No, ¿qué dice la Biblia? Amén. Dice, En Hebreos 10:25. Le voy a leer. ahí está. No dejando de No dejando. congregarnos como algunos tienen por costumbre, Sí. sino que exhortándonos y tanto más cuando veis que el día se acerca. Amén. Entonces, mire, Así es. Pablo o el autor, no se sabe quién fue el autor totalmente de los Uno hebreos. dice que Lucas, otro dice que Vale. Pablo. Quien haya sido el autor de los hebreos, dice congregándonos y luego invita a exhortar a los hermanos que no se congregan. Ahora miren la importancia que cuando un hermano no se congrega, decía, si este dedito lo cortan de aquí, lo desunen del cuerpo y este dedito se seca, Lo desmembran. Ajá. se pudre Se daña, se pudre. y se descompone. Se descompone. Lo mismo sucede cuando un cristiano no se reúne periódicamente. Así es. Se va descomponiendo. Se Poco a poco se va descomponiendo hasta que termina totalmente apartado Así es. y en pecado. Amén. Porque mire lo que seguimos diciendo. Si no te congregas, tú estás en pecado. Correcto. Estás quebrantando un mandamiento de Cristo. Sí. Y es no dejando de congregarte. Que esto que nos habla de coinonía, es tener comunión con el cuerpo de Cristo. Sí. Así es. Si yo no tengo comunión con el cuerpo de Cristo, yo no puedo decir que soy cristiano. Y como decía anteriormente acá en este mismo texto, exhortándoos unos a otros en cuanto veis que el día se acerca. Entonces, cuando nosotros nos congregamos, usted como pastor o los pastores, hablando en general, tienen la capacidad, este hermanito está un poco aquí, hay que fortalecer esta área, hay que trabajar en esto y así Y sucesivamente. es que el problema es que hay algunas personas piensan de pronto lo contrario, lo que estamos hablando. Y es que la persona tiene que congregarse porque el templo, el lugar donde las personas se reúnen, es el centro de instrucción para que el pastor, el maestro, el maestresala, el capellán, como usted lo quiera llamar en esta hora, le instruya cómo convertirse en un verdadero discípulo de Cristo. Amén. Entonces yo no puedo decir que soy discípulo de Cristo y no estoy unido al cuerpo de Cristo. Amén. Entonces decir esto es una total falsedad.
no Así es. estás en comunión con Dios, ni estás caminando con Dios, ni mucho menos con Cristo. Así es. Pastor, una característica de esto que se ve mucho es que la persona deja de congregarse y no reconoce que está apartada de Dios. Y ahí viene una frialdad tremenda y la enfermedad como cristianos. Aquí decíamos aquí algunos de esos aparte que tú estás hablando. Algunos no se congregan porque buscan una iglesia que le acomode su forma de vivir, la cual llaman ideal. Yo no me congrego en esta congregación porque a mí aquí no se prohíbe hacer esto y a mí no me gusta esto. Yo no me congrego en tal congregación porque allí hacen esto. Yo no me congrego. Entonces buscan una iglesia o un lugar para congregarse que se ajuste a las condiciones que ellos creen Que sea perfecto. que sea perfecto. Se acomoden a su manera de vivir. A su manera de vivir. Entonces decíamos aquí, ideal, porque se acomoda a su manera de vida. Por lo regular estas personas son murmuradoras, Querellosa. son querellosas y hablan más de los demás. Y sin embargo, dicen que están en comunión con Dios, dicen que andan con Dios, pero ¿a dónde está el testimonio de fe? Como hizo Enoc. Así es. Enoc dice que dio testimonio por la fe que anduvo con Que Dios. andaba con- Ya, entonces decíamos a esta persona una característica de ella. Se consideran más santos que los demás. Sí. Nunca reconocen su condición de vida. Lo que tú decías. No lo reconocen. No, yo no voy a esa iglesia porque no me gusta. Yo estoy buscando una iglesia que, orando a Dios, que Dios me ponga en una iglesia Donde no me contamine. donde no me contamine, una iglesia donde tú, pero no Dios. Y el proceso que Dios quiere realizar en ti, lo tronchas tú mismo, lo Ahora, retrasas. hay un problema, y hablando de este tema, y es tan hermoso, que no caminó en medio de una generación maligna y Maligna, perversa perversa. y no se corrompió. A mí no me importa el lugar de la iglesia de vaya, yo voy a escuchar palabra de vida. Así Amén, es. así es lo Le que voy a te- buscar la condición de mirar la condición de los demás. Amén. Ese es el problema cada cual con Dios. Pero yo voy a buscar el maná, el alimento para mi alma. Lo que usted decía del Señor Señor. Jesús con los fariseos, ¿Sí? ¿Qué decíamos sobre ello? que Jesús iba a la sinagoga, él conocía la condición de los escribas, de los fariseos, y Jesús iba al templo Y se reunía. y se reunía con ellos. Y aún muchos de ellos, cuando él leyó el libro, los demonios hablaron y fíjense todo lo que pasó. Y él no se puso a pensar, no, yo no voy a, porque ellos no me aceptan como el Hijo de Dios. No, yo no voy a ir allá porque ellos no. Porque no son tan santos como yo, etcétera, etcétera. Bien, decíamos algo más. Estas personas tienen más apariencia de religiosas que de Sí, andar señor. con Dios. Pura religiosidad. Todos sabemos que Dios no busca religiosos, sino adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Amén. ¿Sí? La espiritualidad no se mide por ser religioso, sino por ser obediente al Señor. Amén. Aleluya. Qué bendición. Y por obedecer. eso es necesario caminar verdaderamente con Dios. Ok. Entonces ya dimos cuenta de que no es fácil decir yo camino con yo Dios. camino con Dios y no te reúnes. Así es. Está en desobediencia, están desagradando a Dios, Entonces, si desagrada a Dios, no está caminando no con está Dios. caminando. Y es una necesidad que todo ser humano tiene, como dice el título de este hermoso tema. Lo necesitamos. Sí, señor. Entonces pasamos al segundo aspecto o la segunda parte de este tema de cómo o la necesidad de andar con Dios. Y decíamos el segundo. Debemos dar evidencias de caminar con O Dios. sea, se tiene que haber, Que se note. se debe ver, o sea, como hay una alabanza que dice, si tienes a Cristo que se te note. Que se te note. Sí, Que se te note que se tiene que notar que Cristo anda con usted. Sí, señor. debe ser el reflejo de Él. El reflejo A través de totalmente. nosotros. Entonces decíamos, como dice Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Oiga bien, en todo. Y él dice,
no dejándote de congregar. Así es. Entonces, si yo no me dejo de congregar, no lo estoy agradando en todo. Si yo me dejo de congregar, De pronto no en estoy algunas cosas sí, obedeciendo. en otras no. Y es en todo. ¿Qué más decía? Llevando fruto en toda buena obra. En todo lo que se haga. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1, 1:10. 10, para los que nos están siguiendo en esta Sí, preciosa tarde. Entonces, mire, aquí el texto dice, para que andéis como es digno. Digno. La palabra digno quiere decir algo admirable, algo que honra al honra, Señor, que da que es agradable admiración. a Él. Sí, Señor. ¿Ya? Entonces, eso es, cuando vamos a dar esa honra o esa dignificación de andar con Cristo, es a través del fruto de nuestra vida. Amén. ¿Ya? Porque es que Jesús, más adelante lo vamos a ver, Jesús dijo, mira, ese que canta bonito, ese que predica bonito, ese que enseña bonito, ese que profetiza, ese que es evangelista, ese que hace temblar, que tiembla el piso. No, él dijo bien claro, Por su fruto. por su fruto. Sí, Señor, Lo por sus conoceréis. frutos los No es conoceremos. por lo que hagamos. Entonces ahí dice aquí, Como Cristo. dando fruto en toda buena obra. Sí, Señor. Fruto. Cuando se habla de fruto aquí lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Y creciendo en el conocimiento. ¿Cómo voy a conocer yo de Dios cuando yo no me reúno? Amén. Cuando yo no me uno con el cuerpo de Cristo, ¿Cómo donde están los maestros, están ¿Cómo va a recibir la instrucción del Se cree Señor? prudente en su propio ¿Cómo- pensamiento. ¿Cómo va a ser exhortado de una conducta que tal vez él ve como buena y está y desaprobada delante de Dios? la escritura la mire de otra manera. Así es. Está engañado. Entonces Sí. decíamos, hermano Dilia, Dice, como cristianos debemos andar como es digno de nuestro Señor Jesucristo, buscando agradarle en todo momento. ¿en qué? En todo momento debemos agradarle al Señor Jesucristo. Cuando se habla en todo momento, es en todo. Así No es No solamente cuando venimos al culto o vamos a salir, que nos ponemos un vestido para ir, para que vean que somos evangélicos. No, es con nuestra actitud, el fruto que Dios ha depositado en nuestros corazones. Entonces, para hacer esto, ¿qué tenemos que hacer aquí? Darle a Dios el primer Primer lugar. Sí. Así es. Él espera que llevemos una vida agradándole en todo cuanto es posible. Así es. Entonces, cuando se entra en esa especie de contrariedad, de que voy al templo, no voy a este lugar porque aquí la iglesia no me gusta, ni allá tampoco voy porque no me gusta, No, y allá está yendo ese hermano que es mentiroso. y allá no está me yendo la gusta hermanita porque esa que profetiza mal. allá está. Entonces, usted, disculpe, no tiene una actitud de una persona que sigue a Cristo. Usted tiene una actitud de religioso. Así es. Y usted no está dando fruto de un verdadero cristiano. Ajá. Y esto es bastante desmotivante en los últimos días. Y es que nuestra prioridad debe ser el poner nuestra mirada en Cristo cuando nosotros vamos a la congregación. Nuestra mirada debe estar centrada en Él y que Él nos corrija a nosotros, no nosotros poner nuestra mirada en los defectos o cualidades que no nos gustan de otros hermanos. No, nosotros tenemos que ver y hacer siempre un examen introspectivo de cada uno de nosotros. Esa es mi condición. Es en mi Sí, Señor. condición. Entonces podríamos decir que Podríamos decir que todos debemos preguntarnos qué es lo que al Señor le agrada. amén. Pablo nos dice, lo que le agrada a Dios es que nos santifiquemos. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más Ahora y mira, más. Pablo aquí está hablando de
como aprendisteis de nosotros. Se está poniendo como ejemplo. Amén. Sí, Señor. Así es. Ya. Ejemplo. No está Y diciendo. con toda la Ser autoridad. imitadores de mí. Él inclusive en un correcto. texto dijo así: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Aleluya, perdón. Y ahí vemos algo importante también, es que actualmente hay muchas personas que dicen, que a Dios no le agrada nada, que qué aburrido, que todo le molesta, que en realidad, como dice el tema, necesitamos caminar con Dios, y caminar con Dios, agradar a Dios, es una necesidad, porque las bendiciones de Dios son para aquellos que le agradan. Así es, totalmente de acuerdo. Sigamos viendo. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Sí, Pablo era bien claro, ¿verdad que sí? Entonces Señor. podríamos decir algo más aquí. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Oiga bien, Y nos- bien claro. Pablo es claro, Así es, preciso así es. y conciso. Así Ya, que el deseo de Dios es que busquemos que cada día La santificación la santificación de nuestra vida. ¿Qué es santificarse? Dice, desechando toda inmundicia, aquí es acatartes, que se refiere a lo inmundo, Suciedad. y esto lo describe Santiago, 1:21. capítulo 1, 21. 21. Busquemos la palabra de Dios. Dice, buscando todo tiempo, todo aquello que contribuya a nuestro crecimiento espiritual. Y Santiago 1:21. y la comunión con el Espíritu Santo, cuando lo hacemos de esta forma, estamos caminando con Dios. ¿Qué dice Santiago 1:21? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Amén. Toda inmundicia. Amén. Ahora, ¿dónde se acumula la inmundicia? En la mente. Ya. Sí, porque la malicia. La malicia, ¿dónde está la malicia? En los pies. No, Aquí. una mente En inmunda, la mente. O sea, una mente torcida, sucia, sucia, Maquinadora del mal. pensada, maquinadora del mal. Una Sí, mente señor. no renovada, corrompida. una mente corrompida. Entonces dice, desechando, o sea, Toda malicia. desechando toda inmundicia o malicia. Vamos a mirar en el libro de Hebreo, no, Romanos. Efesios. Vamos a mirar Efesios, hablando un poco de la malicia. Efesios 4, Amén. verso 30 hasta el 32. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Mire, Dios dése cuenta que el Espíritu Santo se contrita con esto. con una actitud como esta, Sigue leyendo. con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sí, Quítense de vosotros sí. toda amargura, 1, enojo, 2, ira, 2, gritería sí. y maledicencia, Maledicencia. y toda malicia. Y toda malicia. ¿Y el nombre que conviene aquí? Cuando una persona es maliciosa, Tiene inmundicia no en es la cristiano. mente. Todavía no es cristiano. No lo es. Nada. No puede decir si es cristiano, porque todavía tiene la mente sucia. Sí, Señor. Ahí está claro. Sí, señor. Amén. ¿Qué Dice el más? 32. Antes sed benignos unos con otros, Sí. misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Entonces, aquí Pablo da una listica, el verso 31. Leamos el verso 31. Quítense de vosotros toda amargura, 1, enojo, 2,
ira, 3, gritería, 4, maledicencia 5. y toda malicia. Entonces, si yo ando con Dios, yo camino con Dios, digo que estoy caminando con Dios y tengo este poco de cosas, ¿con qué Dios estoy caminando? Esas actitudes niegan a Cristo. No está dando fruto. No está dando fruto. No se Esas está dando, actitudes ¿verdad? niegan a Cristo, porque Cristo en ningún momento tomó esa actitud con ninguno, por más mal que le hicieran, por todos los señalamientos que le Señor. Entonces dice, el Señor espera de nosotros un fruto En toda en buena toda buena obra. La palabra buena obra aquí viene del griego karpos, Amén. que metafóricamente esto es fruto interior, Interior. acciones interiores, fruto visible de una conducta, Interior, interior moderada, ¿sí? que solo la puede dar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Así es. Porque una persona bajo el dominio del Espíritu Santo tiene el control, tiene una equidad, tiene una prudencia, tiene una mesura en cuanto a cualquier situación que venga como adversidad, como la adversidad, ¿verdad? Señor. Entonces, una persona que tiene al Espíritu Santo le ayuda a mantener ese equilibrio en cualquier situación, ¿verdad? En todas las áreas de su Si vida. nosotros con nuestra actitud, con la gritería, con la maledicencia, con la ira, con el enojo, estamos negando automáticamente que no hay fruto del Espíritu en nosotros, Así es. que afloran las obras de la Sin carne, embargo, decimos que caminamos con Dios. que somos de Cristo Así y que es. caminamos con Dios. Amén, Y amén. es bastante complejo esto, Sí, pero sí. muy complejo. Sí, Aleluya. demasiado complejo. Porque si nosotros no le damos, o sea, decimos que estoy caminando. Hermano, que no, hay caminando con el Señor, hermano. Pero si le toca un callito, Tócale un callito, se molesta, eso bota te espuma por la nariz. Que endemoniado. Que es irreconocible. yo ayuno en mi casa, yo no tengo necesidad de irme al templo a congregarme porque yo me meto con Dios, con el Señor en mi casa. Y no se une con el cuerpo. Nada, me Bien. contamino. Y después está apartado por ahí. Entonces decíamos algo más. La palabra fruto, Nos hace aquí, nos dice de hacer algo agradable, productivo y delicioso. ok. Así todas nuestras obras deberían reflejar estas características. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces no es porque cante bonito, Ni porque recite bonito. porque recite bonito la palabra de Dios, porque soy un excelente orador. Ni porque haga buenas obras. No, todo eso es necesario, las buenas obras, pero es por el fruto, o sea, ese fruto interior que va formando, o sea, ese fruto interior que expresa la formación del carácter de Cristo Así interiormente dentro de mí. Así es. El carácter de Cristo. Amén. Aleluya. Cristo dijo algo muy hermoso. Dice Romanos capítulo 8, versículo 9. Vamos a leerlo. Romanos 8, versículo 9. Mas ¿Estamos? vosotros no vivís según la carne, Sí. sino según el Espíritu. Sí, Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. así es. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. Amén. Ahora, imagínense el Espíritu de Cristo renegando. El Espíritu de Cristo es una persona amargada. El Espíritu de Cristo es una persona maliciosa, llena de malicia. El Maquillando Espíritu maldad. de Cristo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Cristo es un tipo de persona esta. ¿De qué manera me puede decir una persona de esta que está andando con Dios? De ninguna manera. Sus obras Por demuestran lo eso que hablamos, contrario. bueno, ¿cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama el tema? Que nosotros debemos caminar, tener un verdadero caminar Hay con, una La necesidad. necesidad. de caminar con Dios. Ya, necesidad de caminar con Dios. Porque yo puedo pensar cualquier cosa que yo ando con Dios. Nosotros podemos pensar que vamos con Dios y puede pasar lo que pasó a los discípulos. Iban con Jesús
y se le hizo oposición y dice, Señor, manda que caiga fuego del cielo. Y el Señor se voltea y le dice, ¿Y ustedes qué espíritus son? bendito, santo. Vea, y andaba con Cristo. Tremendo. Decía Ahora, que estaban con Algo Cristo. interesante. Sube Jesús, los padres de Jesús suben, como era la costumbre, a Jerusalén, a llevar, a rendirle alabanza, adoración al Rey, a Dios. Y dice, y subió Jesús con José y María al templo. Tuvieron, alabaron, se regocijaron, un fiestón santo, totalmente. Y regresaron a casa. Y Jesús se les quedó en el templo. Yo creía que caminaban con Y él. ellos pensaban que Jesús estaba con ellos y lo habían dejado en el templo. Desafortunadamente hoy hay muchos cristianos que Jesús está en el templo esperándolo porque han dejado de andar con Jesús. Entonces, caminar con Dios tiene que ser real. No es una fábula o una Mito ni Que sea nada. un diario vivir. No, tiene que ser una realidad. O andamos con Dios o mejoramos nuestra conducta con Dios. Y no queremos decirles solamente, no obligarles a congregarse, porque así lo dice la palabra. No, el andar con el Señor, el caminar con Dios es una actitud de corazón. Voluntaria. Porque yo puedo estar en el templo, pero si mi mente está puesta en otra cosa, yo No estoy está. viniendo al templo, es porque de pronto después el pastor no me ve en el servicio. Acto de presencia. Y no me pone. Entonces se hace de una manera indolente. Amén. Ahora, ¿qué es hacer el culto, ir al culto indolentemente o hacer el servicio a Dios indolentemente? Vamos a estar mirando el profeta Jeremías capítulo 48, versículo 10. Y usted me va a conseguir 1 Corintios capítulo 16, verso 22. Dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. O sea, mire, si yo voy al culto es forzado, Amén. Como para guardar a una la apariencia. fuerza, de Fuerza. apariencia. Estoy haciendo indolentemente. Voy a hacerlo indolentemente. Y me gano una ¿qué? Maldición. Amén. Vea cómo es que la escritura es cosa, la escritura es la escritura. Amén. Ya. Entonces, mire lo que dice Jeremías. Ahora, eso corrobora con lo que dice 1 Corintios capítulo 16, Verso 22. dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Ahora, la palabra anatema es sea maldito. El Señor viene. Ok. Wow. Sea maldito. Entonces, por eso es que la persona, usted que nos está mirando en esta tarde, con todo el respeto y esa gran admiración que le tenemos, porque usted nos inspira a que nosotros estemos aquí Así es. enseñándote la palabra del Señor. Si vamos a vamos al culto, a la fuerza, presionado, yo voy a coordinar, yo voy a predicar, yo voy a cantar, yo voy a hacer algo. Yo voy porque tengo que ir, porque me pusieron, pero no quiero ir. Es mejor que no vaya. O evangelizar. Vaya al templo para que Dios lo levante, pero no vaya a hacer el servicio, porque usted lo hace indolentemente. Y en vez de ganarse una bendición, lo que vas a ganar es una maldición. Así es. Porque al no hacerlo voluntariamente con amor, no amo a Jesús. No. Y si no amo a Jesús, sobre mí vendrá una Maldición. maldición. Así es. O sea, para todas las personas que nos están mirando en esta maravillosa tarde, de verdad que es un tema bastante candente. Estamos hablando la necesidad del hombre caminar con Dios. ¿Sí? Entonces decíamos aquí, hermana Yamén. Las buenas obras en nuestra vida han sido planeadas por Dios. Sí,
para que las llevemos a cabo. Amén. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, Sí. las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y entonces, no es mi mandar, no es mi manera de andar, no es en lo que yo deseo, sino que Dios ya lo planificó todo para que usted y yo o nosotros andemos en ella. Así es. No es a mi Así manera, es. no es a mi manera, es a la manera como Dios ya las preparó de Así es. antemano. De antemano. Ahí se ve claro, De antemano. las cuales Dios preparó de antemano Decir anticipadamente. para que anduviésemos en En ella. ella. Entonces yo no Dice voy a buscar, Efesios 2:10. yo no voy a buscar una iglesia, yo no voy a esa iglesia, yo estoy buscando una iglesia donde yo me sienta bien. Estás mal, pero bien mal. No es a la manera de cada uno de nosotros, es a la manera de Dios, y esa es la mejor de todas. Es la mejor de todas. Entonces decíamos aquí, Estas deben realizarse no porque llevamos a ser salvos por ellas, sino como una evidencia de nuestra salvación. las obras sigan. Pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Así dice Santiago Santiago. 2, Sí, 18. Sí. Yo creo, yo tengo fe que Dios está conmigo, pero no me reúno, No evangelizo. no evangelizo, no Hace hago la obra nada. de Dios. ¿A dónde están las obras que estoy haciendo para el Señor? Así es. Así es. Nada. Y este es un tema muy delicado, muy controversial, pastor, porque muchas personas han tomado esta actitud y aún con esta, o sea, nosotros tenemos el recurso de ahora predicar las escuelas dominicales por internet, ¿verdad? Pero por buscar ese recurso de recibir en nuestras casas el alimento, por cuanto estábamos en cuarentena, pero ya tenemos todo habilitado. Ya hay que volver a las Ya congregaciones. tenemos que retornar. A las congregaciones, hay que volver. Tú que me escuchas, no sé Una dónde te necesidad. congregas, en qué concilio te congregas, si en la Asamblea de Dios, si en concilio bautista, presbiteriano, cualquier concilio que tú estés asistiendo, ya es tiempo de ir y acudir a tu pastor, ya es tiempo de estar allí reuniéndote para que no te vayas a descomponer. Sí. Como te decía al principio, si cortamos el brazo y lo retiramos del cuerpo, el miembro, la mano es un miembro, al retirarlo del cuerpo deja alimentarse y se pudre. pudre, se descompone. Así es. Por eso es la necesidad de congregarse. Y es que es un mandato del Señor y nos habla en el libro de los Salmos 133, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo que sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Así es. Esto no lo perdemos cuando dejamos de congregarnos. Bien. Además de esto, nuestras buenas obras glorifican a Dios Amén. delante de los hombres. Amén. Así alumbre que vuestra Vuestra luz luz. delante de los hombres, Amén. para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así dice Amén. Mateo 5:16. 16. Entonces decíamos, hermana, Caminar con Dios significa producir todo fruto agradable delante de su presencia, Sí. de tal forma que no puede existir vida cristiana si no existen buenas obras que lo acompañen. Amén. No porque se es salvo por medio de las obras, No. sino como una evidencia que somos salvos. Amén. Aún nuestro carácter debe reflejar el fruto del Espíritu Santo. Está claro. Totalmente claro. Tocamos este tema porque ahora en esta pandemia hubieron hermanos que dejaron de congregarse porque cerraron sus congregaciones y no se reunían en la iglesia, en la congregación más cercana, porque no se iban a contaminar
porque tienen su pastor. Nosotros tenemos un pastor terrenal al cual tenemos que estar sujetos. Así es. Pero por encima tenemos que agradar a ese pastor de pastores, Que es Jesucristo. que es Jesucristo. Y por eso la necesidad de andar, buscar la manera de andar Caminar con Dios y no separado de Dios. Así es. Ya, hoy en día eso, hay personas, yo no cambio mi iglesia, yo no cambio. Yo pienso que tiene la iglesia como una propiedad y la iglesia no es de nuestra propiedad. El dueño de la iglesia se llama Jesús. Así El que es. pagó el precio por Ya. nosotros. De Cristo. Qué bueno esa fidelidad hacia el templo en que estamos reuniendo. Es interesante la fidelidad. Pero el hecho de que tú dejes de venir un domingo porque no puedas venir, ¿sí? O 3, 4 meses uno puede venir. Pero si hay un medio cerca, mientras las cosas se arreglan, yo me tengo que alimentar espiritualmente. Amén. Porque quiero andar con Dios. Así es, así es. Decíamos aquí, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. sí, pero aquí dice 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Entonces, Amén. los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No, hombre, que ahora los cultos son más tempranos. Yo no tengo sueño a esa hora, todavía no me quiero levantar. Mejor lo veo por internet. Ay, qué cosas. Y se acomodan ahí. Y se acomoda. Bien. No, después lo veo, más luego lo veo. No lo ven ni en vivo, ni en línea, sino cuando Tienen tiempo. Ahí muestran el amor que le tienen al Señor. Ahí se expresa la palabra indolente. Así es. Y quizás lo ven hasta incompleto. Ujú. Siga. El caminar con Dios implica crecer en el conocimiento de su persona. Amén. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Amén. Esto se logra a través del estudio de su palabra Amén. ¿Dónde la va a escuchar? En el templo. en el templo. Siga. Es la palabra de Dios la fuente de nuestro alimento espiritual. Y como tal, somos responsables de crecer en ese conocimiento cada día, cada día. Usted nos hablaba esta mañana que el Señor Jesús se sentaba en una piedra y alrededor se le reunían multitudes. Y esas personas, los discípulos preocupados porque, Señor, mira, ya llevan 3 días y están aquí, no sé, despídenlo que no tenemos nada que darle. Y esa gente con hambre, con sol, ahí escuchando la palabra. Igualito ahora, ¿verdad, pastor? Y ellos perseveraban. Sí. Eran perseverantes. Amén. Ya, no, yo camino con Dios y ya no me reúno, no me congrego. Yo voy por la internet, yo me alimento por la internet. Bueno, yo te voy a decir una cosa, la Como internet comida es rápida. excelente, un medio excelente que Dios ha Pero es un arma permitido, también de doble filo. pero también es un arma de doble filo. Sí, señor. Ya, a veces hay unas malas interpretaciones. Tergiversación. Entonces tergiversan la palabra Confunden. y te pueden desviar, te pueden confundir de la verdad. Así No la internet, sino las personas que programan, porque la internet es un medio para bien de todo. Así es. Ya, Los contenidos que llevan. es correcto. Entonces decíamos, La Biblia nos reprende si no somos ocupados de estudiar su palabra, tal y como el autor a los hebreos lo hace. ¿Qué dice? Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, pardo para oír, siga. porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ujú. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Oye, ya, sigue leyendo. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez hasta que por el uso
tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto lo dice en Hebreos 5, del 11 al 14. Y es que este discernimiento se adquiere con el estudio concienzudo de la palabra de Dios, pero para hacer ese estudio concienzudo de la palabra de Dios necesitamos la directriz de un maestro, de un pastor, porque a ellos puso Dios en la iglesia, unos maestros, apóstoles. Hay personas que no quieren sujetarse al pastor, ni al maestro, ni al líder, porque Dios les habla. Les muestra. Dios les muestra. Y no tienen conocimiento de la palabra. Entonces es un conocimiento empírico. Y lastimoso. Y dentro del empirismo empieza la adivinación. Allí va. Y eso ya es brujería. O abriéndose a nuevas sectas manipuladas por el enemigo. Así es. Y eso no tiene nada que ver con la espiritualidad de Dios. Así es. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado. De ahí vienen las falsas doctrinas. Recuerda que Dios reprendió a Israel porque he visto desatinos en los profetas de Israel. Así es. Empezaron a adivinar. Y así hay muchos cristianos hoy en día que no tienen una relación personal con Dios, que no camina con Dios, que no anda con Dios y dice que Dios le habla, dice que Dios le muestre, dice que Dios le habló, que Dios le dijo que hiciera esto, lo otro, lo otro. La pregunta es, señores y señores, ¿con quién realmente están dando? Recordemos que en la época del Antiguo Testamento fue Satanás que habló a David que censara el pueblo. Así es. Y David pensó que era Dios que lo había mandado. Tenga cuidado con eso. Así es, así es. Imagínese usted. Entonces, es el conocimiento exacto en su palabra la que nos hace cristianos maduros y espirituales. No como los de Corintios, los cuales Pablo ha molestado, ¿sí? Llamándolo que carnales, ya que por su inmadurez habían ellos divisiones y otros pecados y muchas cosas entre ellos. Todo. La iglesia de Corintios tenía todos los dones del Espíritu Santo, pero también tenía todo el rigor de la carne, porque estaban en disensión. Y lo otro era que no tenían un pastor allí permanente que los llamara a les exhortara y que les pusiera. Por eso que Pablo les hablaba a ellos de esa manera. Pero hay que tener bien cuidado. Siga. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, lo que habían, celos, contiendas, ¿qué más? Y disensiones, ¿qué más? ¿No sois carnales y andáis como hombres? Está hablando de que andaban naturalmente, hombres naturales. Así es. No habían tenido una transformación espiritual. No, y eso es lo que se está dando muchas veces en estos últimos tiempos. Y eso es tropezadero a los que van entrando. Obvio. Y como testimonio a los de afuera. Mal testimonio. Entonces decíamos, Yamí. Por tanto, nuestro proceso de madurez y santificación está íntimamente relacionado con el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el plato exquisito en un culto. Así es. Y tiene que ser el centro del culto. O sea, lo que es la palabra de Dios, o sea, el culto a Dios. Porque no vamos a decir que la palabra solamente no. Todo lo que se haga, la adoración, la alabanza, la palabra, es el plato exquisito. Amén. Es la esencia del culto. Señor, el alimento del cristiano. El alimento del cristiano. Entonces, si yo digo que ando con Dios, pero leo la palabra de Dios cuando me da la gana. Yo escucho la emisora. Yo escucho la... Oidores olvidadizos. Sí, yo escucho la radio, pero tú estás leyendo. Algo que... Yo tengo todo el día la emisora en mi casa, todo el día, pero le estás... No le presta atención. Una cosa es que yo tenga la emisora prendida. Y otra cosa es que yo me sienta a escuchar bien
Y que es lo que dice la analizar. emisora, y a analizarlo por lo que dice la Biblia. Así Le es. dicen una mentira y Se la traga. Usted completica. nos contó una anécdota de que usted cuando estaba empezando, usted ponía así la emisora, ¿verdad? Y dice que se levantó porque tú que vives en la casa, ves afuera, saca la putera. Sí. Ahora, sal y vente a tu cuarto y coge los periódicos y préndelo. Y cogí, prendí los periódicos y ahora entra a un cuarto y empezar. Y santo Dios, Sí. y bendito de cosas no prendí la casa. Ya. Y dice, sale al haciendo patio, todo lo que decían, ay, sale qué a la locura. terraza, sale al patio, sale al patio, ahí el patio es poca botella, poca cosa. Hay que algo, sacude el periódico, quema el diablo, y ahoga. Luego sal afuera, a la terraza, y en la potera que tiene ahí, hay que echar la brujería. Y sale afuera y no tenía botera. Y ahí el pequeño detalle. No tenía matera allí. ¿Qué pasó? Hasta ahí dejó la revelación. Ya. Pues No. hay que tener mucho cuidado con un eso. equilibrio, Por un ello equilibrio. el apóstol Pedro exhorta a buscar ambos crecimientos. Sí, Dice, antes bien. creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí, Segunda de Pedro 3:18. O sea, es en Cristo, no es que en imaginación. Y en tercer lugar, para terminar, Dice, ¿estamos caminando con Dios? una Como buena pregunta. Sí, Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, el hombre más antiguo de la escritura, el que vivió más años. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. imagínense. Matusalén, el hombre más longevo, uno de los hombres más longevos. 969 años. Génesis 5:21 al 27. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén y caminó Enoc con Dios. Después engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Sí. La Biblia dice, escoger lo bueno y desechar lo malo. Pero ¿cómo vamos a lograr eso si no hemos adquirido discernimiento a través de esto? Esto es lo que nos hace adquirir a nosotros discernimiento. Entonces decíamos, Todos debemos hacernos la pregunta, ¿estamos caminando con Dios? Sí, Señor, estamos caminando con Dios. El pastor se queda mirando. siga. Aunque la Biblia nos enseña que no caminó con Dios, no siempre fue así, ya que este caminar ocurrió hasta que Matusalén nació y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Después de eso. Santo, bendito Jehová. ¿Ah? ¿Cómo así? Pues leámoslo. Dice, Enoc caminó con Dios. Dice, no siempre fue así, ya que este caminar ocurrió hasta que Matusalén nació. O sea que antes de Matusalén no andaba con Dios. Andaba en sus propios caminos. Sí, señor. Siga leyendo. Así es. Después que engendró a Matusalén, después caminó con Dios, después que engendró a Matusalén. Así es. Vamos a leer el texto completo. Caminó Caminó, pues pues, Enoc con Dios y desapareció, porque Sí. le llevó Dios. Sí. Vivió Matusalén 187 años Sí. y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años Sí. y engendró hijos e hijas. Y fueron pues todos los días de Matusalén. Todos debemos hacernos la pregunta, ¿estamos caminando con Dios? Sí. Aunque la Biblia nos enseña que no caminó con Dios, no siempre fue así, ya que este caminar ocurrió hasta que Matusalén nació y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Entonces, ¿Qué ocurrió ahí? antes no, Antes no, después sí. después sí. ¿Qué, Entonces- qué habrá ocurrido allí? Bueno,
Eso lo preguntaremos un día en la gloria, en la parte celestial. Hasta después que, Sí. que tuvo a Matusalén, ahí sí. Ahí, Decíamos, Por estas palabras uno puede pensar que antes del nacimiento de Matusalén, no llevaba una vida que no agradaba completamente a Dios. andaba en sus propios caminos. Sin sí, embargo, algo pasó que después del nacimiento de su hijo, su caminar fue diferente. también. Ay, santo. Le preguntaremos a Dios allá, Nos encontraremos con Enoch a ver qué fue lo que Son, que nos cuente bien. Son perlas. Son daticos que a veces ahí se los encuentra uno en la vida. Así es, sí, señor. Tremendo, pa. Así es. Tremendo. Sí, ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Amén. Esto lo dice 2 de Corintios 13:5. ¿qué es lo que Pablo expresa aquí prácticamente? Por eso el apóstol Pablo nos exhorta a andar como es digno de la vocación a la cual Cristo nos ha llamado. Amén. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Así Amén. lo dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios. Así es. Entonces, ya miramos la manera ¿Qué es caminar con de caminar con Dios. No es decir, yo ando con Dios, Yo pero hago lo que me da la gana. estoy caminando con el Señor. Es una equivocación. Yo estoy caminando con Dios y voy a la iglesia cuando me da la gana. Yo estoy caminando con Dios y hago tal cosa porque hago tal cosa. No. Caminar con Dios es la esencia del Hijo de Dios, la esencia del cristiano. Amén. ¿Ya? Y eso es lo que tratamos en esta tarde. De hacerte Es ser entender, sus discípulos. de hacerte entender Amén. que caminar con Dios no es a mi manera, sino como Dios lo ha estipulado. Amén. A toda esta vasta audiencia y amigos que nos están mirando, de verdad que fue un honor haber estado con ustedes. Así A los es. hermanos allí de la ciudad de Cartagena, los hermanos allí en Venezuela, Venezuela, Cabima, nuestro hermano William Array, allí en Trementino, Antioquia. nuestro hermano Francisco Ballestero, Así es. ya, nuestra hermana Carmen Doria, y nuestra Amén. hermana, la hermana de... nombre, Hermana Teresa, Teresa, allá en Londres. Londres. En Londres. Los hermanos de Palmar de Los Varela. hermanos de Palmar de Varela, Y ustedes que nos miran alrededor a nivel del mundo. del mundo. Gracias por su Gracias apoyo. por tu atención, de verdad. Y creo que solamente queremos que le des un like, que compartas esta enseñanza con otras personas y que de esta manera tú puedas edificar a otros de la manera como tú te has edificado en el día de hoy. ¿Qué más Así quieres es. decir? Ya los servicios están totalmente restablecidos en nuestras congregaciones, los mismos horarios, los servicios de liderazgo, los Todo, sábados, todo. todo normalmente. Todas las actividades. Y todos los también horarios. quiero recordarles que la universidad... Martes 7 de la noche, viernes 7 de la noche, jueves de intercesión a las 7 de la noche, sábados de ayuno de 9 en adelante y los domingos escuela dominical de 6:45 a 8:30, 8:40 y de 9 a 10:30 de la mañana. Y los lunes, liderazgo. Liderazgo. En los sábados Así estamos viendo es. un tema que se llama Conociendo al Conociendo al Espíritu Espíritu Santo. Santo. Temas muy interesante. importantes. Ya. Poderosos. Hermoso. Bien, entonces para nosotros fue un honor tenerte allí y te damos gracias por tu ese premio de estar allí y ser alimentado. Así es. Sin más, decirle más antes, decirle que Cristo viene, que Dios grande del cielo Así me les es. bendiga grande y rica y abundantemente. Así Dios es. les Bendiciones bendiga. para todos. Que Dios God le bless bendiga. Y you. Maranata, Cristo viene Maranata, pronto. Cristo viene. Cristo viene. Amén. Amén.